Hola chicos, ¿cómo están? Para el día de hoy damos inicio a lo que es la unidad número 3, que se llama comprobar arquitectura. ¿De qué consta esta unidad número 3? Consta de lo que es los diagramas UML. En la actividad para el desarrollo de la competencia del hacer, vamos a diseñar para las aplicaciones que ustedes desarrollaron, vamos a diseñar cada persona, le voy a asignar un diagrama y se lo va a desarrollar a su aplicación. Entonces vamos a tener lo que son los diagramas de casos, casos de uso, actividad, estado, de colaboración, de clases, de secuencia y algunos otros que les vaya a explicar yo por allí. Básicamente vamos a trabajar los más comunes. Entonces, para esta unidad, cada persona va a tomar uno de los diagramas y se lo va a aplicar a su proyecto que presentó en la unidad anterior. Vamos a hacer el diseño de ese diagrama, de esa aplicación que usted presentó en la unidad anterior. Voy a compartirles mi pantalla. Me confirman que están viendo. ¿Alguien me confirma? No le escuché. No les escucho. Creo que se me fue el audio. Pero si me escuchan bien. Ahora activo el audio para verlos. Para escucharlos. Ok. Entonces aquí les tengo una diapositiva que habla sobre los diagramas UML. Esta diapositiva se la voy a compartir allí en la carpeta. Entonces, ¿qué es UML? UML es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema de software. Entonces, aquí está la palabra clave: documentar un sistema de software. El UML ofrece estándar para describir un plano del sistema, o sea, conocer ese modelo, incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocios y funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones del lenguaje de programación, esquemas de bases de datos y componentes de software reutilizable. Entonces, básicamente, el UML va a ser como el plano, el diseño, la arquitectura de ese software. Nos va a modelar ese diseño, cómo fue estructurado nuestro software. Y ustedes se preguntarán qué significa UML. Pero yo les muestro por acá. Entonces, en sus siglas en inglés, significa Unified Modeling Language. Es modelo unificado del lenguaje. Aquí está. Vamos a modelar nuestro sistema por medio de distintos diseños de UML. Vamos a hacer, es como un plano, vamos a hacer el seguimiento, vamos a mostrarle al usuario gráficamente cómo fue el diseño de nuestro software, de nuestra aplicación, por medio de uno de estos modelos. Entonces muchos se preguntarán si UML
es un lenguaje de programación. Realmente UML no es un lenguaje de programación como tal, no es un lenguaje de códigos, sino más bien es un modelo gráfico, ¿sí? Entonces, como dice aquí, UML no es un método de desarrollo. No te va a decir cómo pasar del análisis al diseño y de este al código. Entonces no nos vamos, el UML no tiene nada que ver pues con el código de usted va a hacer algún tipo de codificación, algún lenguaje de programación. Entonces, como dice aquí en la presentación, no son una serie de pasos que llevan a producir código a partir de unas especificaciones. UML, al no ser un método de desarrollo, es independiente del ciclo de desarrollo que vaya a seguir. UML es independiente a la codificación, a esa sintaxis que usted va a aplicar en su lenguaje de programación. Entonces, aquí vamos a mirar algunos tipos de diagramas UML. Que por ejemplo tenemos el diagrama de comportamiento, diagramas estructurales, diagramas de casos, diagramas de interacción, diagramas de estado, diagramas de actividad, casos de uso, ¿sí? Entonces, hablando aquí un poquito de los diagramas de comportamiento, se enfatizan en las partes dinámicas del sistema. Estos son los verbos de un modelo que representan comportamiento en el tiempo y el espacio, como son los diagramas de casos de uso, diagramas de interacción. Esos diagramas de interacción se dividen en dos. Son diagramas de secuencia, diagramas de colaboración. También los diagramas de comportamiento tenemos los diagramas de estado, de actividad. Los diagramas de casos de uso representa la forma en cómo un cliente, el actor, o sea, la persona que va a utilizar el software, opera con el sistema en desarrollo. Además de la forma, tipo y orden en cómo los elementos interactúan, operaciones o casos de uso. O sea, el diagrama de casos de uso es cómo el usuario va a tener esa interacción con nuestro software. Cuando el usuario abre la aplicación, ¿qué es lo primero que él se va a conseguir? ¿Cómo voy a actuar con él? ¿Sí? Entonces ahí se le diseña un diagrama, es como una estructura, es como un plano por donde el usuario debe meterse, es como una guía que usted le va a decir al usuario, usted va a entrar por aquí, luego va a tener acceso a esto y luego va a tener acceso a esta parte. Sí, porque el usuario final no va a tener acceso a todos los módulos del programa. Usted le va a diseñar como un plano para mostrar hasta dónde puede llegar el usuario en ese programa. Entonces, el diagrama de casos de uso consta con los siguientes elementos: actor, caso, relaciones de uso, herencia y comunicación. Hasta dónde va a llegar ese usuario en la manipulación del software. Un actor es un rol que un usuario juega con respecto al sistema. Un actor no necesariamente representa a una persona en particular, sino más bien la labor que realiza frente al sistema. En estos casos de uso, es una operación o tarea específica que se realiza tras una orden de algún agente externo. Se desea saber o se da una petición de un actor o bien desde la invocación de otro caso de uso. En estos diagramas vamos a utilizar distintas gráficas. Entonces, por ejemplo, el cliente o el usuario, el actor, que va a relacionar que se va a relacionar con algún caso en el sistema o alguna función del sistema, vamos a mirar cómo el usuario, el cliente se relaciona. Entonces nosotros vamos a diseñar estos modelos. Hay algunas gráficas que hay que diseñar aquí. Entonces para hacer la asociación o relación utilizamos las flechas del cliente con qué se relaciona en mi sistema, ¿sí? Entonces aquí le llamamos asociación. Es el tipo de relación más básica que indica la invocación desde un actor o caso de uso a otra operación. Dicha relación se denota por medio de una flecha. En la generalización, entonces miremos esa pequeña gráfica.
Entonces, ¿cómo un cliente utiliza un sistema para hacer un pedido? ¿Sí? Entonces aquí vemos que el usuario hace el pedido. Acá hace el pedido. En un punto de extensión validamos el usuario. Porque si en un sistema, por ejemplo, usted va a hacer una compra, usted debe registrarse en esa plataforma. Por ejemplo, veamos en Amazon. Por ejemplo, usted va a hacer una compra en Amazon, usted va a hacer una compra en línea. Usted primero acá debe tener usuario y contraseña y registrarse, el sistema te valida. Ellos comprueban la clave. ¿Sí? Te hacen la validación, luego usted hace el pedido y tiene la opción en el sistema de hacer seguimiento a ese pedido. Entonces, como una estructura básica, un plano de la interacción que va a tener el usuario con el sistema. La extensión es una relación que amplía la funcionalidad de un caso de uso mediante la extensión de sus secuencias de asociaciones. Se utiliza cuando un caso de uso es similar a otro y tiene las mismas características. Entonces, este pequeño sistema que está aquí es un sistema de cómo un usuario se asocia cuando vamos a hacer la recolección de materiales reciclables. Entonces el sistema debe validar qué tipo de material está depositando usted. Deposita botella, deposita tarro, deposita jabas o otro tipo de material. Entonces aquí él va a hacer la validación de qué tipo de ítem usted está depositando en el sistema. Inclusión es una relación mediante el cual se reusa un caso de uso encapsulado en distintos contextos a través de su invocación desde otros casos de uso. Bueno, volvemos al ejemplo donde usted va a hacer un pedido. Entonces usted hace el pedido, validan al cliente, facturan al cliente y luego el sistema envía el pedido al cliente parcialmente. Lo envían al punto de despacho, puede ser. Luego el punto de despacho valida nuevamente el cliente para saber a quién se le va a enviar el pedido. Y usted, como usuario, tiene la opción de hacer seguimiento a ese pedido. Entonces, esas son las relaciones que puede tener el cliente con el sistema. Usted en un sistema de esos en línea, usted simplemente tiene la opción de crear su usuario, registrarse, realizar un pedido. Luego de que usted hizo su pedido o una compra, usted puede hacer seguimiento a su pedido. Estas son pues como las prioridades que se le dan al usuario. Diagramas de casos de uso. Ahora estamos hablando de una máquina recicladora. Tenemos un sistema que controla una máquina de reciclaje de botellas, tarro y jabas. El sistema debe controlar o aceptar. Entonces usted registra el número de ítem ingresado, imprime un recibo cuando el usuario lo solicita. Entonces el sistema te da la opción de tú registrar cuántos ítems vas a ingresar. Y tú decides aquí en el sistema si imprimes el recibo o no. Entonces el recibo le va a escribir lo que depositó, el valor de cada ítem y el total. Pero ahí dice que el sistema te da la oportunidad de tú decidir si quieres imprimir o no. El usuario o cliente presiona el botón de comienzo. Existe un operador que desea saber lo siguiente. Entonces, esta es la otra parte del diseño. Ya cuando aquí le mostramos lo que el usuario puede hacer en el sistema. Y ya un operario interno, esto es lo que tiene acceso el operario interno al sistema. Existe un operador que desea saber lo siguiente: cuántos ítems han sido retornados en el día. Al final de cada día el operador solicita un resumen de todo lo depositado en el día. El operador debe además poder cambiar información asociada a los ítems
dar una alarma en el caso de que el ítem sea, en el caso en el que el ítem se atore, o sea, cuando el cliente depositó el objeto y se quedó atorado, o no hay papel para que el usuario pueda imprimir ese recibo. Entonces, en este tipo de casos vemos dos actores: el cliente, hasta dónde tiene acceso, y el usuario interno, hasta dónde puede llegar. O sea, eso lo determina usted en su software, hasta dónde puede llegar un cliente en la utilización de su software. Entonces, estos son los tipos de modelo. Aquí tenemos un ejemplo de un modelo de caso que ustedes pueden diseñar para su sistema. Depende del modelo que usted escoja. Entonces, miren, este sería el diagrama para ese modelo que acabamos de ver. Primero lo especificamos textualmente y luego hacemos ese diseño gráfico. De esta manera se representan los gráficos, se hacen así de palito los clientes. Así mismo como lo ven allí, así se representan este tipo de diagramas. Entonces usted aquí ve el cliente según las líneas de asociación, hacia dónde puede actuar, hacia dónde puede llegar ese cliente. Y las otras líneas que usted ven que apuntan hacia el cliente, lo que el cliente recibe del sistema. Entonces el cliente en el sistema puede depositar tres opciones. Tiene tres opciones de depósito. Según lo que él depositó, el sistema detecta cuál fue ese tipo de ítem que él deposita. Si lo que el cliente depositó se llega a atorar, el sistema genera una alarma. Y esa alarma, ¿a quién le va a enviar la información? Al operador. Entonces le va a decir que un ítem está atorado. Eso lo acabamos de ver. Entonces, si lo que depositó el cliente fue exitoso, entonces el sistema le da una opción de imprimir ese recibo. Miren que la opción de imprimir llega también a la alarma. ¿Qué significa esto? Que si no hay papel y el cliente solicitó imprimir y no puede imprimirlo, el sistema arroja una alarma y se la envía al operador. El operador, cuando recibe la alarma de la impresión o que de algo está atorado, entonces él viene aquí a actuar y viene a cambiar ese ítem. Puede ser desatorar la máquina o puede ser cambiar el papel. Y si todo funcionó bien, con esos reportes o las impresiones que todos los usuarios hacen del día, el operador tiene la opción de generar un reporte diario de todo lo que se hizo en la labor del día. Entonces, es un diseño básico, por ejemplo, allí de un sistema de reciclaje, una máquina. Entonces ahí tiene su diagrama de caso de uso, cómo se usa ese sistema. Entonces aquí está representado gráficamente, acá lo representamos textualmente, de qué es lo que va a suceder con ese sistema paso a paso, y aquí se hace la representación gráfica. Tenemos los diagramas de iteración, diagramas de secuencia. Entonces en los diagramas de secuencia, aquí también podemos ver un tipo de gráfico de cómo se asocia el usuario con el sistema. Aquí tenemos un diagrama de colaboración. Un diagrama de estado. Aquí vemos el diagrama de actividades. Tenemos un diagrama de actividades, división y unión. Que este tipo de diagrama se da de manera jerárquica, de arriba hacia abajo. Entonces aquí tenemos un diagrama
donde realizamos un tipo de ventas, de compras. Cliente solicita el producto, se procesa el producto, de almacén se extrae el producto y se envía el producto al cliente. Entonces el cliente, miremos las líneas. Cuando envían el producto en este nivel, el usuario tiene la opción de recibir ese producto, también puede recibir una factura. Y aquí el cliente solicita el producto y paga ese producto. Y acá al final se cierra el pedido, cuando el usuario recibe esa factura. Aquí tenemos un diagrama de actividad. Este parece más bien un diagrama de flujo. Entonces aquí llamamos al cliente para concertar una cita. Entonces aquí hay una decisión. Este rombo significa decisión. Entonces usted va a tomar dos posibles opciones: si la cita es local o la cita es externa. Si la cita es local, preparan una sala donde se va a realizar la conferencia, se realiza la junta con el cliente. Si la cita es externa, preparan una laptop porque vamos a hacer una videoconferencia y la junta con el cliente. Se envía una minuta, lo que se va a desarrollar en el día, y aquí luego aparece una decisión. Va a haber un planeamiento de un problema. Si se plantea un problema, se crea una propuesta y se envía la propuesta al cliente. Si no se planea ningún problema, nos vamos por esta opción, no creamos propuestas, sino que de una vez se envía la propuesta al cliente y se finaliza el programa. Eso sería un simple diagrama de flujo. Tenemos los diagramas de clase, tenemos una interfaz, tenemos unas gerencias. ¿Qué significan las gerencias? Que dependiendo de lo que tenga una clase, si otra clase se relaciona con esa clase, va a heredar todo lo que tengamos en esa clase. Los diagramas de clase se representan en un rectángulo, así como lo ven aquí, se divide en tres. En la parte superior vamos a poner el nombre de la clase, los atributos que tienen estas clases y las operaciones o métodos. Este tipo de diagrama de clase es muy parecido a lo que se trabajó en bases de datos. Mire que hablamos de clase, atributos y métodos. Y lo representamos las tablas como que si estuviéramos haciendo la representación de una tabla, una base de datos de esta misma manera. Entonces tenemos los atributos o características de una clase, que pueden ser tres tipos: los que definen el grado de comunicación y visibilidad de ellos con el entorno, que puede ser público, privado o protegido. Donde vean el signo más porque es público, el menos es privado y el numeral porque está protegido. El método público indica el método que será visible tanto dentro como fuera de la clase, es decir, es accesible de todos los lados. El privado indica que el método solo será accesible desde adentro de la clase, solo otros métodos de la clase lo pueden acceder. Y el protegido indica el método no será accesible desde fuera de la clase, pero sí podrá tener acceso por métodos de la clase, además de métodos de subclases que se derivan de las gerencias. Entonces aquí tenemos clases de asociación, asociaciones múltiples. Por ejemplo, esta clase de asociación, miren que es muy parecido a lo que trabajamos en las bases de datos, en el modelo de relación. Entonces vemos que un vehículo va a tener un dueño, va a tener tantas puertas y tantas ruedas. Entonces ese vehículo va a tener unas características. Entonces estas otras clases que están acá están asociadas con la clase principal, y estas clases de abajo van a heredar las subclases de la primer clase.
Entonces ahí vamos a tener una clase que es auto, las características. Entonces esta subclase va a tener las mismas características del vehículo de arriba porque van a ser heredadas. Y la que tenemos de aquí abajo también, los tipos de vehículos. Pueden ser auto, pueden ser camionetas. Entonces aquí tenemos un diagrama de una clase de asociación. Entonces tenemos un ejemplo, una universidad. Entonces estos son los docentes que dan clase en una universidad. Entonces usted tiene la universidad y aquí en la universidad los miembros o van a haber estudiantes. Esa universidad va a tener estudiantes. La universidad también tiene departamentos. ¿Qué son los departamentos? Son como, por ejemplo, tenemos el departamento de sistema, de ingeniería, el departamento de salud, el departamento de ciencias, de licenciatura. Esos son los distintos departamentos que tiene la universidad. Entonces tenemos los profesores asignados a esos departamentos. Y cada profesor va a estar asignado a un curso. Y los estudiantes también van a estar asociados a ese curso. ¿Qué significan estos numeritos que están aquí y esos asteriscos? Entonces, estas son las relaciones, así como lo vimos en las bases de datos. Uno a mucho, uno a uno, muchos a uno, mucho a muchos. Entonces, por ejemplo, la universidad, que es un ente, uno solo, va a tener muchos estudiantes. Muchos estudiantes van a estar matriculados en esa universidad a muchos cursos, puede ser. Así como puede ser que usted está matriculado a uno solo, usted entre la universidad puede estar matriculado a muchos cursos. Entonces, un profesor va a dictar un curso o un profesor puede estar en muchos cursos, dictar varios cursos. Y un profesor puede estar vinculado a un solo departamento. Entonces, este tipo de relación asociativa, cómo se asocian los actores de este sistema con el diagrama. Entonces, aquí les voy a mostrar para que quede un poquito más claro, que creo que puede ser un poquito confuso la información al principio. Por eso aquí les tengo relacionado algunos otros links. Espera que se me cerró. Ahí les tengo relacionado algunos otros links para aclarar más la idea. Entonces, este documento, este link, también se los voy a compartir. Esta es una vista general de un diagrama UML, cómo es el diseño de nuestro sistema y cómo nos vamos a relacionar con él. Aquí tenemos los distintos diagramas, diagramas de estructura, diagramas de comportamiento. Dentro de los diagramas de estructura tenemos los que son los de clase, los de componente, los de despliegue, los de objeto, los de estructura compuesta y los de paquete. Los diagramas de comportamiento que van más asociados a lo que son los actores. Entonces tenemos de actividad, de estado, de interacción, de casos de uso. Y los de interacción tenemos los de secuencia, colaboración, diagrama global de iteración y de tiempo. Aquí tenemos un poquito de la historia, que esto surgió a partir del año 2000, la primera versión, la 1.4. Entonces aquí explicamos los elementos estructurales, una clase de colaboración, interfaz, cuando son casos de uso. Aquí explicamos los distintos bloques de construcción, cómo se va a construir su diagrama, la arquitectura.
Entonces cada persona va a escoger uno de estos modelos y se lo va a aplicar a su diseño de software, a su aplicación. Cada uno va a escoger uno de estos modelos y lo vamos a aplicar a nuestro sistema. También les voy a compartir este video externo donde se le va a hacer una explicación breve a cada uno de estos modelos, para que les sirva también de apoyo. Allí les voy a compartir el link. Aquí se los tengo compartido. Y ahora les voy a relacionar el otro link de este video. Bueno, muchachos, cualquier pregunta la vamos a ir desarrollando aquí en clase.